Muy bien, el día de hoy vamos a ver la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces vamos a iniciar. La ley de corrientes de Kirchhoff, abreviada a menudo como KCL, por sus siglas en inglés Kirchhoff Current Law, indica que la suma de las corrientes que entra a un nodo, corriente total de entrada, es igual a la suma de corrientes que salen de dicho nodo, corriente total de salida. Un nodo es cualquier punto o unión en un circuito donde dos o más componentes están conectados. En un circuito en paralelo, un nodo o unión es un punto donde se juntan las ramas dispuestas en paralelo. Y aquí tenemos una imagen. Entonces, por ejemplo, en el circuito de la figura, el punto A, como podemos ver acá, el punto A es un nodo y el punto B es otro nodo, porque aquí se distribuye la corriente en entrada y en salida, ¿no? Entonces inicia en la terminal positiva de la fuente y sigue la corriente. La corriente total IT viene de la fuente del nodo A. Entonces vamos a continuar. En este punto la corriente se divide en tres ramas como se indica. Tenemos I1, I2 e I3 que salen del nodo A. La ley de corrientes de Kirchhoff establece que la corriente total que entra al nodo A es igual a la corriente total que sale del nodo A. Es decir, según la ecuación, la corriente total, llamada como IT, es igual a I1 más I2 más I3. En la figura se muestra un nodo de circuito generalizado donde varias ramas están conectadas a un punto ubicado en el circuito, como podemos ver acá, que tenemos las entradas de I1 hasta I a la N, donde N puede tomar cualquier valor. De igual manera tenemos la salida desde I salida 1 hasta I salida sub M, donde M puede tomar cualquier valor. Y metiéndonos un poco a la matemática de esto, en ley de corrientes de Kirchhoff, una ecuación general de la ley de corrientes de Kirchhoff es la suma de todas las corrientes es igual a la suma de todas las corrientes de salida. Recordemos, suma de todas las corrientes de entrada es igual a la suma de todas las corrientes de salida. Desde I entrada sub 1 y entrada sub 2, sumamos todas hasta I entrada sub N, donde podemos llegar a cualquier número, de igual manera a la salida. Entonces, despejando, tenemos que la sumatoria de las corrientes de entrada del nodo menos las corrientes de salida es igual a 0. Con base a la última ecuación, la ley de corrientes de Kirchhoff también puede ser enunciado de la siguiente manera. La suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. Como tenemos en este ejemplo más ilustrativo, tenemos un nodo acá, donde en esta parte está pasando 1 miliamperio y en la parte de arriba 1.5 miliamperios. Esto da igual a 2.5 miliamperios porque cada rama se va a sumar su corriente y la corriente total representa 2.5 miliamperios. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios para que quede más claro. Determine la corriente total que entra por el nodo A y la corriente total que sale por el nodo B. Entonces, claro, recordemos que la corriente total IT es la suma de las corrientes salientes. En este caso sería IT es igual a I1 más I2. Sustituyendo valores, la corriente total es igual a 5 miliamperios más 12 miliamperios, que sería total a 17 miliamperios que entra en el nodo A, que tenemos la corriente total, y sale en el nodo B, que también es la corriente total. Ahora vamos a hacer ejercicios, pero estos los voy a hacer con ustedes. Entonces voy a ponerles dos ejercicios que quiero que ustedes vean y que traten de hacerlo por ustedes. Sería este de acá, el número 1, determine la corriente I2 a través de la resistencia R2. Y el siguiente, use la ley de corriente de Kirchhoff para calcular las corrientes medidas por los amperímetros A3
y A5. Entonces esto háganlo ustedes y ahora voy a hacerlo junto a ustedes. Voy a explicarles cómo hacer esto. Muy bien. Para ello nos pasamos a esta parte para explicarles cómo hacer el primer ejemplo, donde nos pide determinar la corriente I2, que es la que fluye por esta rama. Entonces vamos a llamarle a este nodo, para eso voy a dibujar, voy a llamarle a este nodo, voy a cambiar de color esto, nodo A, ¿verdad? Entonces este nodo de aquí va a ser el nodo A, y en el nodo A, vamos a tener las corrientes entrantes van a ser igual a las corrientes salientes. En este caso vamos a llamar a la corriente que sale por la fuente VS como la corriente total. Entonces vamos a saber nosotros que la corriente total es igual a I1 más I2 más I3, ¿verdad? I1 más I2 más I3. Voy a escribir con negro ahora. Muy bien, entonces ahora como nosotros nos interesa saber el valor de I2, despejamos para I2. Para ello restamos I1 e I3. Nos quedaría la corriente total, vamos a restar en ambos lados I2, no, perdón, I1, y también vamos a restar I3. Entonces nos queda que la corriente total del circuito menos I1 menos I3 va a ser igual a I2. Con esto vamos a determinar el valor de I2. Ahora simplemente reemplazamos. Sabemos que nuestra corriente total que sale de la fuente son 100 miliamperios. Entonces 100 miliamperios menos I1, que tenemos 30 miliamperios, menos I3, que son 20 miliamperios, va a ser igual a I2, ¿verdad? Al final I2 tiene un valor de 50 miliamperios. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Recuerden, use la ley de corriente de Kirchhoff para calcular las corrientes medidas por los amperímetros A3 y A5. Muy bien, entonces nos pregunta A3. Vamos a resolver para A3 primero. Y vamos a utilizar primero el nodo X, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Ponemos el nodo X. Las corrientes que entran, eso lo podemos determinar por la flecha, es igual a las corrientes que salen. Corriente que entra, A1, es igual a A2 más A3. A2 más A3. A1 también podemos llamarla como corriente total, porque es la corriente que sale de la fuente. Pero en este caso vamos a dejar como las mediciones de los amperímetros. Entonces vamos a resolver para A3. Para ello vamos a restar en ambos lados A2 o despejar para A3, que es lo mismo. Entonces restamos A2 y nos queda que A1 menos A2 es igual a A3. Reemplazamos valores y nos da que 5 miliamperios
menos 1.5 miliamperios es igual a A3. A3 es igual a 3.5 miliamperios. Muy bien, ya resolvimos para el valor del amperímetro A3. Ahora este resultado nos sirve para determinar el valor del amperímetro A5. Entonces para ello vamos a hacer un apartado acá y vamos a resolver para el nodo Y o Y. Corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Entonces, recordemos, ley de corrientes de Kirchhoff, la sumatoria de corrientes entrantes es igual a la sumatoria de corrientes salientes. ¿Qué corriente entra? A3, ¿verdad? A3 es igual a A4 más A5. A4 más A5. Despejamos para A5, es decir, restamos en ambos lados de la ecuación A4. Nos queda que A3 menos A4 es igual a A5. Sustituyendo valores nos queda 3.5 miliamperios menos el valor de A4 sería 1 miliamperio es igual a A5. Al final nos queda que A5 vale 2.5 miliamperios. Entonces ya pueden revisar si les quedó igual la respuesta. Y muy bien, ese sería todo por hoy. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal de YouTube, a que compartas el video y le des like. Gracias por ver.